Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este momento que es prácticamente el último de esta Feria del Libro de Manizales en su edición número 12. Nos convoca hoy un homenaje a uno de los escritores colombianos más interesantes del siglo XX, Héctor Rojas Erazo. Y para hablar de él me acompañan también dos grandes escritores colombianos. En primer lugar, Juan Manuel Roca, uno de los poetas mayores, desde sus libros iniciales, Luna de Ciegos, Ciudadano de la Noche, La Farmacia del Ángel, y libros posteriores como La Hipótesis de Nadie, que ganó el Premio Nacional de Literatura, o Biblia de Pobres, que ganó el Premio Casa de América de Poesía Americana, como dice el nombre del concurso. Juan Manuel también fue durante mucho tiempo el director del Magazine Dominical del Espectador, que marcó una época en la cultura colombiana, y también obviamente ha escrito otro tipo de textos, novela, cuento y comentarios de muy diverso tipo sobre cultura y literatura colombiana. Nos acompaña también Felipe Agudelo Tenorio, también con una vasta bibliografía, no solo en Colombia, sino también en México, que vivió durante muchos años y donde publicaba con un sello muy prestigioso, Ediciones Sin Nombre, eh, esencialmente poeta, pero también narrador, y ahora me va a regañar porque haya dicho que es esencialmente poeta, esencialmente narrador. Sus últimos libros han sido El vuelo negro del pelícano, publicado por Sílaba, que fue finalista del Premio Nacional de Novela, y Búsqueda incesante, una novela publicada por Planeta con características policíacas. Felipe también ha sido guionista de televisión. Dos producciones muy reconocidas son de su autoría, La hija del mariachi y La ley del corazón, que permitieron que lo nominaran a los premios India Catalina. Juan Manuel y Felipe, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, pues muchas gracias, Octavio. Para mí es un verdadero placer compartir con Felipe, con quien hemos compartido tantos momentos de diferentes órdenes y fundamentalmente del literario y del poético. Y también porque nos concitaba mucho la amistad y admiración entrañables que teníamos o que seguimos teniendo los dos por la obra, la vida y sobre todo la persona Héctor Rojas Erazo. De manera que para mí es muy grato estar en este momento de homenaje en un centenario de un autor que me parece que es una pieza fundamental de la literatura hispanoamericana. Uh -huh. Bueno, Igualmente, Felipe, muchas gracias igualmente, por estar acá. no, igualmente, yo también muy a gusto de esta invitación. Me da gusto verte, me da gusto estar con Juan Manuel, por supuesto, que es alguien a quien quiero y admiro y que con el cual hemos compartido tantas cosas. Entre esas es nuestro afecto y aprecio por la obra de Héctor. Y me da gran gusto que en este centenario se esté haciendo una recordación de quién es Héctor, porque es una pieza fundamental de la literatura, eh, para mí en castellano, digamos. Es una pieza grande de la literatura colombiana, pero en el ámbito que uno ponga a Héctor Rojas Erazo, es una gran figura. Uh -huh. Muy bien. Juan Manuel, pues las fechas de nacimiento y de muerte de Héctor Rojas Erazo son 1921 y el año 2002. Estamos hablando de un autor que se enmarca perfectamente en la literatura del siglo XX en Colombia. Pero me parece interesante que de pronto lo intentemos situar con un poco más de detalle. ¿Con quién comparte su época de escritura? ¿Cuáles son los autores que participan de ese momento en el panorama colombiano? Y como bien lo dices tú, en el panorama latinoamericano, ¿con qué fenómenos o con qué movimientos convive Héctor Rojas Erazo? Yo diría que Héctor Rojas Erazo es un personaje que si no figura de una manera rampante, clara, dentro del grupo de mito, pertenece a una misma corriente, a una misma vertiente estética que modernizó
la poesía y la literatura colombiana. No solamente por ese elemento vinculativo que fue la revista, la gran revista Mito, sino también porque el país despertaba de un largo bostezo virreinal de una literatura más bien de acento costumbrista, con las contadas excepciones de La Vorágine de 1924 de José Asunción Silva, donde sentó un precedente que se volvió constante para la literatura nuestra. En la primera página de La Vorágine dice: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Me parece que de todos los temas que le jugáramos al azar en la literatura, terminara por razones obvias, sociológicas, antropológicas y sociales, ganándonos el tema de la violencia. Y pienso en esa medida en un personaje aledaño y admirado por Héctor Rojas Erazo, que fue Jorge Gaitán Durán, que precisamente yo creo que sí aireó, abrió las ventanas de una casona un tanto colonial, cuando ya vivíamos más en una república muy avanzada. Avanzada hablo en tiempos cronológicos, porque es un país que no avanza demasiado en todos los demás tópicos. Y por supuesto, pienso en un autor que empezaba a descollar, como Hernando Telles. Yo creo que precisamente hablando de la violencia, ningún cuento más bello, yo diría, me atrevo, aunque eso más, menos, esos rankings como de hipódromo no me gustan, el cuento más estremecedor que se haya escrito en nuestro continente sobre la violencia, Espuma y nada más. Pero Héctor también tenía una amistad siempre de solitario, porque nunca fue un personaje gregario, ni que asumiera, digamos, unas cosas de orden grupal, a pesar de sus afectos y sus afinidades, por ejemplo, con Fernando Charri Lara. Y Fernando Charri Lara también decanta de una manera tan extraordinaria la poesía que ya no vuelve a ser otra. Y por supuesto, es la misma generación de Gabriel García Márquez, tanto que yo diría que muy buena parte de la obra de García Márquez arranca de las cabeceras de la obra de Héctor Rojas Erazo. Respirando el verano hay muchos gérmenes que uno puede dilucidar claramente como unos antecedentes conscientes o inconscientes, no lo sé, de 100 años de soledad, ¿no? Y en noviembre llega el arzobispo también, inclusive personajes, la ciega, en fin. Total, de que como no se trata de una competición ni más faltaba, yo diría que hay que acordarse de que Cedrón es un pueblo fundado antes que Macondo y que en los dos el espíritu o el influjo faulkneriano se hace absolutamente evidente. Pero Héctor, yo creo que con todas esas, digamos, concomitancias con autores de esos tiempos, con la gente de la generación de Mito y con autores anteriores o posteriores, los vínculos son precisamente el de mostrar un país muy complejo desde un orbe que no es puramente costumbrista ni impresionista, sino de unas novelas de un orden, aparte de la poética extraordinaria que tienen, de un orden psicológico extraordinario, ¿no? Personajes como Leocadio Mendieta, pues de noviembre llega el arzobispo, ese talante, digamos, de enfermo terminal y su carácter despótico, pues también antecede a muchas obras de otros autores colombianos. Ahora, en la poesía, primero hay que decir que es el mejor titulador de la poesía colombiana, alguien que es capaz de llamar desde la luz preguntan por nosotros, Tránsito de Caín, Las úlceras de Adán, todas cosas muy rotundas, muy poderosas, ¿no? Y por supuesto los títulos de sus novelas. ¿Qué quiero resaltar con eso? Que en Héctor Rojas Erazo lo fundamentalmente es la poética. Y como yo soy de esa idea, digamos, obsesiva y dijéramos que también un tanto dogmática, que donde no hay poesía no hay arte, sea el cinematógrafo, la literatura, el cuento, la novela, el ensayo, lo que no constituye una poética, difícilmente para mí, para mi gusto, privativamente individual, pues no me llama la atención. Rojas Erazo, con su poesía, realmente le da un vuelco a la poesía colombiana y quizá como
dado su carácter un tanto marginal e independiente y anticortesano, pues dejó de aparecer como ese momento de ruptura. Pero cuando uno lee toda su poesía o sus ensayos o sus semblanzas de señales y garabatos del habitante, lo que piensa es que tuvimos un escritor de primer rango estético en nuestra lengua y que muchas veces lo conocemos mal o lo desconocemos del todo. Por muchas situaciones, también tiene que ver con eso, su largo exilio en España, en donde también llegó a configurarse como una figura muy importante de las letras y de las letras habladas, porque está el Rojas Erazo escrito, magnífico, gran poeta, y el Rojas Erazo hablado. Y es que el Rojas Erazo hablado, que es un Rojas Erazo que se lo ha llevado el viento, como ocurre con las palabras y expresadas en torno a un café, a una cerveza, a posterior al juego de ajedrez, porque ahí guardaba un mutismo chaplinesco. Todo eso realmente se lo llevó el viento, pero la obra hablada de Rojas Erazo, que hablaba como escribía y a veces mejor, era una cosa sorprendente, una fiesta del lenguaje. Yo he escrito bastantes cositas sobre Rojas Erazo, fundamentalmente sobre Respirando el Verano, sobre En noviembre llega el arzobispo, sobre su poesía, y ahora quiero hacerlo sobre Señales y garabatos del habitante, que me parece que es un libro único en las letras colombianas, porque es un libro que hay un capítulo que se llama Zona Franca, con textos, semblanzas, retratos, realmente de una profundidad estética y psicológica como pocas veces en nuestra literatura. Por ejemplo, perdón que me ponga allí como una cosa autorreferencial, pero yo hubo un tiempo en que miraba con desdén a Luis Carlos López. Cuando yo leí el boceto para una interpretación de Luis Carlos López, de Rojas Erazo, que me demuestra ese modernismo al revés que hacía el Tuerto, y me desentraña una gran capacidad de pintor del habla y pintor del trópico, realmente me desmontó una idea que yo tenía, tal vez ceñida y obsecuente con las vanguardias. Pero el Tuerto era un vanguardista que hacía un modernismo al revés. O cuando uno lee sobre Azorín como reportero, que es tan deslumbrante ese texto de Señales y garabatos del habitante, esa magnitud del lenguaje en Azorín, ese ascetismo del lenguaje, realmente se lo configura como un gran cronista. O su texto sobre César Vallejo, que son 3, 4 paginitas del poeta que yo más quiero y admiro. Me parece que nadie a lo largo de textos extensísimos que se han hecho sobre Vallejo, de grandes intérpretes de su poesía y de grandes intérpretes de su momento, logra la penetración y la lucidez tan asombrosa como la que logra también cuando habla de Rimbaud, ¿no? Que son 3 paginitas que realmente se ha escrito sobre Rimbaud kilómetros en papel y kilómetros de frascos de tinta empleados en esto, y yo creo que nadie. Cuando uno lee, por ejemplo, El tiempo de los asesinos de Henry Miller, ese portento de escritor al que yo quiero tanto, me parece que todo ese librito que es de una cierta extensión no logra la penetración en el alma y la poesía de Rimbaud que logra Héctor con 3 paginitas. Y allí también hay unos textos que se llaman Los artesanos de la luz, que son visiones de 3 pintores grandes para él, Picasso, Goya y Orozco. Y luego ya el pueblo, un título que es El pueblo que agoniza bajo los almendros, que sus visiones de Tolú, del trópico, de nuestro Caribe, del abuelo, de la maestra, de los novios, del forastero, de los almendros, que realmente es un gran fresco de nuestra región Caribe. Y así por el estilo, cuando habla de los novelistas y encabalgado es esto a muy buena parte de su poesía hasta llegar a Las úlceras de Adán. A mí me parece que el fresco de Héctor Rojas Erazo es tan grande, es tan amplio, que casi que cada segmento de su obra puede ser un libro. Inclusive de su libro de poemas inéditos,
que publicó ya muerto, post-mortem, no recuerdo exactamente ahora qué universidad de la costa fue que lo publicó, Capiles en la niebla, que realmente es un maestro de la éfrasis, de pintar con palabras como pocos. Entonces yo había pensado leerles un texto, pero prefiero más bien hablar que leerlos, ¿no? Y señalar que Cedrón, que es en realidad como una herida puesta al sol, un lugar mítico donde se mueve la gente entre las miserias del cuerpo y las miserias del alma, es un poblado que debió nacer cuando, como diría César Vallejo, Dios estuvo enfermo, grave. Es una visión del trópico y de las miserias del trópico, a contravía de lo que muchos gentes del interior pensamos de la costa como una sonaja musical y como algo muy alegre y festivo para mostrarnos un Caribe triste, melancólico, dolido. Y realmente lo hace como pocos podría hacerlo. Ese personaje de él, Leocadio Mendieta, es realmente como una muestra del patos del ser colombiano. Yo diría que digamos que ese pueblo fundado por el Cedrón no se queda anclado privativamente como en una geografía ni física ni espiritual, sino como en una geografía humana terrible, con sus dolores, sus angustias y sus festejos. Otra cosa es el Héctor Rojas hablado, el hombre fraterno que nos trataba a dos, llamémonos jóvenes para presumir, como Felipe Agudelo, Tenorio y yo, como sus hermanos, como una cosa fraternal. Y claro, por supuesto que asistir a esas partidas de ajedrez que jugaban ellos, cuando yo pienso con René Char, en una frase de él que dice que el juego de ajedrez precursor de la aflicción es desconocido en mi país. No conozco nada más aburrido que el ajedrez. ¿Y por qué me soportaba yo ver a dos amigos entrañables jugando ajedrez? Porque después venía el habla, venía la conversación y algo más refrescante que pasaba, bajaba rumorosamente por la garganta. Muchas gracias, Juan Manuel. Felipe, bueno, tú sí disfrutas del ajedrez y me imagino que disfrutabas además de otras facetas que de pronto Juan Manuel no nos ha contado hasta el momento de Héctor Rojas Erazo. Te escuchamos. Sí, digamos, yo tengo que aclarar que yo, para hablar de Héctor, siempre voy a hablar desde el afecto. No solamente, digamos, es un afecto que le tengo una gran admiración y le tengo un gran afecto, y yo creo que todo lo que yo diga sobre Héctor está matizado por eso. Inclusive, la primera vez que yo me acerqué a Héctor, a pesar de que hubiera tenido muchas ocasiones de conocerlo, incluso desde la infancia, fue cuando él ya había publicado Celia se pudre y yo la había leído y había quedado conmocionado con esa novela. Y yo vivía en México y vine a visitarlo. Y yo había preparado un discurso para echarle a Héctor sobre mi lectura de Celia. Y apenas estuve frente a él, él me desarmó completamente porque él tenía una presencia de humanidad tan fuerte, era tan tierno, era tan presente cuando lo miraba a uno que a mí se me olvidó todo y yo solamente le pude balbucear que me había gustado la novela y no sé qué, cosas muy, muy tontas. Y él me miró directamente a los ojos y me dijo, eso fue porque te la leíste con el corazón. Y entonces esa cosa de que uno debe leer con todo el ser, no solamente leer, digamos, una lectura como cerebral, sino con todo el ser. Y esa era un poco la misma concepción que él tenía de la escritura. Él escribía con todo él, ¿no? Un poco la escritura era como una prolongación del ser y por eso utilizaba todos sus sentidos. Héctor era una cosa, para él escribir era una prolongación casi que del cuerpo. Pero bueno, frente a lo que decía Juan Manuel hace un momento, Héctor es un caso también muy particular en la literatura colombiana. Él nace en Tolú hace 100 años. Tolú era un pequeño pueblito en esa época del departamento de Bolívar, hoy es Sucre, perdido en una familia, pues, en una familia que estaba en ese momento en un proceso
de arruinarse, ¿no es cierto? Por eso, y que está, por eso ve el derrumbamiento de la casa familiar, y eso no es una metáfora, sino que él lo vive personalmente. Está ahí en Tolú, en ese momento sus padres se separan, eso produce una crisis en Héctor. Las frases acerca del padre de Héctor son contundentes y brutales y son muy pocas, nunca se refiere a él. Eso les cambió la vida y entonces ellos, la madre migra con sus hijos a Cartagena, que era la capital del departamento en ese momento. Y Héctor llega a estudiar al colegio a Cartagena. Al principio lo meten en el colegio que dirigía el papá de los Zapata Olivella, pero a la mamá le parece muy liberal y lo pasan a La Salle. Y Héctor, que era un tipo muy inquieto, yo creo, muy precoz, un hombre que todo lo llamaba. Él ya para ese momento había empezado a dibujar, que fue su primera pasión y su última pasión, porque él dibujó toda su vida, desde niño hasta que murió. Los últimos años, yo las últimas veces que lo visité ya muy cerca de su muerte, él estaba dibujando, él dibujaba a pesar de que tenía ya problemas derivados de su enfermedad, entonces ya no coordinaba, no tenía tanta, digamos, su mano ya no funcionaba igual, pero seguía dibujando. Y llega a Cartagena y él tiene en esa época 3 revelaciones muy interesantes. Él de niño se había encontrado con el diablo en un patio. Y luego él cuenta el momento en que él escribe su primer poema y él está en Tolú, jovencito, adolescente, más o menos, y se pone frente a una pared y él dice que mirando esa pared se dio cuenta que se iba a morir un día. Se dio cuenta de que iba a morir. Y en ese momento se le ocurre su primer poema. Y eso es lo que él entiende, él entiende la poesía así, como una lucha permanente en contra de la muerte, y no solo la lucha, sino como la única manera de ganarle a la muerte. Y eso lo entiende siendo un joven. Y cuando llega a Cartagena y se pone, el papá de los Zapata Olivella, que creo que también se llamaba Manuel, no estoy seguro, le cuenta que Dios ha muerto. Y esos 3 eventos son, en un adolescente, son el inicio, digamos, de una conciencia poética de Héctor que se hace permanente en él y que lo lleva a una exploración muy grande. Y empieza decide abandonar el colegio, así como decía Juan, él era un espíritu absolutamente independiente, marginal, no le gustaban las academias, no tiene una formación universitaria, ni siquiera termina el colegio, sino que él se dedica a ser un autodidacta puro y se empieza a enseñar a sí mismo. Y tenía una gran capacidad y empieza rápidamente a colaborar con los periódicos de la costa, con los periódicos de Cali, teniendo 18, 19 años. Y así empieza su carrera hasta que finalmente lo enganchan en el Heraldo de Cartagena. Y en el Heraldo de Cartagena, Héctor empieza rápidamente, porque era un muchacho de, no sé, 21, 22 años, y el director Zavala él estaba aburrido de eso que Juan Manuel mencionó, en ese momento la prensa colombiana y la literatura colombiana y el país era un país absolutamente conservador, atrapado en las formas del siglo XIX, en un romanticismo tardío, en un edulcoramiento y sobre todo era partidista, toda la prensa era partidista. Entonces, el Heraldo intenta reaccionar contra eso. Para eso empieza a captar jóvenes que renueven un poco la prosa periodística. Y una cosa interesante de Héctor, que a mí también me costó mucho trabajo entender, porque yo jamás he ejercido el periodismo. He tenido como una prevención al periodismo. Pero en Héctor es impresionante, porque Héctor decide convertir su obra periodística en un género literario, en literatura pura. Y como dijo Juan Manuel, siempre el sustento, el armazón de todo lo que Héctor hacía y decía era la poesía. Entonces él llega a ser una obra
periodística, sus columnas son asombrosas. Él escribió centenares de columnas a lo largo de su vida y eso le dio, digamos, a él, por un lado, de qué vivir, supongo, y por un lado lo hizo interesarse por todos los temas. Héctor se interesa por todos los poetas, se interesa por los ensayistas, le gusta lo que en ese momento, digamos, quienes estaban intentando romper con ese conservadurismo literario y con ese conservadurismo en general colombiano eran los escritores de la costa y los de Medellín y los de Antioquia. Entonces él le pone atención a Sanín Cano, le pone mucha atención a Tejada, le pone atención a Ciro Mendía, le pone atención a una serie de cosas y luego, y además se dan cuenta de que no podían mirar, no podían nutrirse de la tradición literaria colombiana, sino que tenían que mirar para afuera. Entonces empiezan a mirar a los autores norteamericanos, a los autores europeos, a los poetas, y ahí es donde entra, digamos, en gran parte la gran influencia de Faulkner en toda esa generación. Entonces, en ese proceso él se conoce con el joven García Márquez. Inclusive creo que fue profesor de García Márquez de dibujo. Y luego fueron compañeros en el Heraldo y en otras partes. Héctor también se mueve por Barranquilla, conoce toda la gente del grupo, de lo que llaman el grupo Barranquilla, de lo que llaman La Cueva, tiene relaciones con Fuenmayor, tiene relaciones con Ramón Viñez, tiene relación con Cepeda, conoce a todo ese ambiente de la costa. Héctor pasaba por todo lado y uno lee las crónicas de sus pasos por Barranquilla. Entonces siempre se refieren a él como un personaje asombroso, como un gran escritor, y hacen referencia a sus dotes de conversador, que eran impresionantes, además de que era grande, con un vozarrón, y tenía ese gusto costeño de la oralidad, entonces, que les permite enamorarse de su propio discurso y disfrutarlo y hacer que el público lo disfrute. Y además mencionaban sus capacidades, decían que era como pantarruélico, era un hombre desmesurado también para beber, también para comer. Sin que verlo comer cuando era joven, nos tocó ya viejo, todavía comía, pero era probablemente en cantidades inferiorísimas a las que comió cuando joven. Hasta que Héctor finalmente terminan invitándolo a venirse a Bogotá. Él viene a Bogotá, conoce el medio bogotano de los escritores, que no todos los escritores que viven en Bogotá son bogotanos, ¿no? Él, hace un paso, está un tiempo, lo contratan de profesor en Honda, y llega a Bogotá y se integra a Bogotá, pero la integración de Héctor inicialmente se da a través del periodismo. A él lo invitan al Tiempo, algo pasa y él nunca se vincula al Tiempo, y se vincula a un periódico que se llamaba El Diario de Colombia, que era dirigido por un personaje de no muy grata recordación en este momento, que era creo, un manizalita que se llamaba Gilberto Alzate Avendaño. En ese momento, Gilberto Alzate Avendaño había tenido un periódico que se llamaba Diario de Colombia y integra a Héctor a pesar de la oposición de los conservadores, porque Héctor era liberal. Héctor era liberal de nacimiento. Y Alzate Avendaño, cuando le dicen, ¿cómo vas a nombrar a Rafa Cerazo en el periódico si él es liberal? Y él dice, bueno, si ustedes escriben las columnas, escribe Héctor, yo lo he hecho. Y entonces se queda ahí. Héctor se queda ahí, pero a uno se le olvida que en ese momento Alzate Avendaño era el principal opositor de Laureano Gómez. Fue uno de los artífices de la caída de Laureano Gómez. Entonces, y el laureanismo en ese momento significaba lo más reaccionario de la reacción colombiana. Y además porque el mismo Laureano había intentado ser una persona que regía además el mundo del arte y de la cultura, no solo el de la política. Los conceptos de Laureano Gómez sobre los pintores, sobre los escritores, intentó destrozar la guerra que le hizo, por ejemplo, al grupo Huachué, fue muy grande. Entonces Héctor desarrolla su obra periodística
más poderosa en su columna que se llamaba Telón de Fondo. Son cerca de 500 columnas que las escribe como en 5 años o en 4 años, una barbaridad lo que escribe, y ahí revisa todo. Él revisa a los poetas, y lo que dice Juan, él en una página, yo en estos días estuve leyendo página y media sobre Saint-Jean Perse, que era un poeta que a él le gustaba mucho. Brutal lo que es capaz de, uno dice, ¿cómo es posible que alguien en página y media es capaz de decir esta cantidad de cosas de un poeta? Y además aprendió, sobre todo de Tejada, ¿no? La observación de las cosas pequeñas, ¿no? Darse cuenta de que se puede escribir sobre cualquier cosa, se puede escribir sobre una pulga, se puede escribir sobre una uña, se puede escribir sobre lo que sea, ¿no? Y después, entonces, después de que él, y además al unísono que él está haciendo todo ese trabajo periodístico, Héctor está pintando, porque Héctor hizo más de 60 exposiciones y pintó centenares de cuadros. Y también, él tuvo la mala, y él, por supuesto, en ese momento su pintura, que es una pintura que tiene mucho que ver con la construcción de sus personajes literarios. Él también tiene una pintura que es un poco veraneada, o sea, tostada por el sol, con unas influencias muy claras de Picasso, que él admiraba, y también él había mirado muy bien a Orozco y a Wilfredo Lam, y de todas maneras él sufrió, digamos, la exclusión de Marta Traba, que no le pareció que la pintura de Héctor era de las pinturas modernizantes, y Marta Traba hizo ese corte, dejó por fuera muchísimos pintores valiosísimos e incluyó a muchísimos maravillosos. Pero Héctor tuvo ese problema, el enfrentamiento con Marta Traba. También, ahora que Juan lo mencionaba, Héctor tuvo un gran enfrentamiento con Hernando Telles por cuestiones de crítica. Digamos, Héctor reconocía los valores literarios de Telles, pero no estaba de acuerdo en la visión crítica que tenía Hernando Telles de la literatura colombiana. Lo critica fuertemente. Entonces, en medio de que Héctor está haciendo su obra periodística para todo larguísima, y 3 artículos a la semana, donde revisa la pintura, la poesía, la literatura, la realidad nacional, el cine, la música, lo que uno quiera. Héctor le pone una mirada a eso. Héctor está pintando y además era padre de familia, porque Héctor fue padre de familia hasta el final, tuvo 4 hijos. Y ya en los 60, él produce su primera novela, que es Respirando el Verano, y esa novela, que es un antecedente muy, muy claro de 100 años de soledad, en parte porque hay una serie de coincidencias entre los dos. Ambos comparten el mundo caribe, vienen de pequeños pueblos, se encontraron, eran admiradores de Faulkner. Digamos, hay una cantidad de cosas similares. Sin embargo, hay una diferencia central entre la propuesta novelística de García Márquez y la de Héctor, que los hace completamente distintos, a pesar de esas atmósferas y de esas coincidencias en muchas cosas que eran evidentes porque venían de ambientes muy similares. Y es que García Márquez tenía un interés por el dato externo exótico. A él le gustan las mujeres que vuelan, digamos, y a Héctor no le... Héctor es un escritor tremendo, porque a Héctor es un escritor de la subjetividad. A Héctor lo que le interesa es el interior del hombre, la mirada de él, y entonces él utiliza todos los recursos literarios posibles, especialmente lo hace en Celia se pudre, del monólogo interno y de la introspección a través de lo literario, para lograr, digamos, que un encuentro con el lector, que sea una cosa en un ámbito como de lo íntimo. ¿Sí? Entonces, es muy diferente. La mirada de García Márquez siempre estaba intentando mostrar el suceso exterior, la peripecia, no sé qué, con gran acierto y maravillosamente también. Héctor no. Héctor no le interesa eso. Héctor lo que le interesa es lo que pasa al interior del hombre.
y esa es una Felipe, diferencia muy grande. Felipe, perdóname que te interrumpa porque me surge una inquietud al oírte decir eso. Como suele ocurrir, pues el mundo de la literatura es de clasificaciones y es frecuente que uno pueda encontrar a Rojas Erazo incluido como un escritor del realismo mágico, que es un movimiento con el cual siempre identificamos a Gabriel García Márquez. En ese orden de ideas, tú dirías que de ninguna manera. No, de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera. Inclusive, por ejemplo, Jorge García Busca, que es el tipo que más, él estudió muchísimo a Héctor Rojas Erazo y tuvieron una relación muy cercana y conversaron mucho. Y yo creo que era quizás uno de los más gran conocedor de la obra de Héctor era Jorge, y escribió unos ensayos excelentes. Jorge insiste mucho en eso, que él decía, la metáfora central, digamos, el dispositivo metafórico importante de García Márquez es la magia. El de Héctor es la ruina, nada más polar, ¿no es cierto? Héctor no tiene nada que ver con el realismo mágico de ningún modo. Eso sí, Héctor es un escritor del realismo, de un realismo existencial, de un realismo psicológico, de un realismo poético, es decir, realismo en cuanto a que Héctor se sitúa en la realidad del hombre como tal, pero con el realismo mágico no tiene nada que ver. Y en ese orden de ideas, Juan Manuel, la expresión poética de Rojas Erazo, por supuesto, es muy personal, pero tú la relacionarías con qué autores. Bueno, en cierto momento él lo reconocía, lo pregonaba, no lo ocultaba, e inclusive creo que le daba una dimensión mayor a la influencia recibida por César Vallejo, que sin duda pues lo tiene, ¿no? Y a Machado, que no lo veo por ningún lado, pero él lo decía. Pero yo quisiera decir una cosa, y es que como él se decía que era ciudadano de un patio ruinoso, como son los patios del Caribe, con mucha celeridad, me parece que hay una cosa en la que discrepo un poco, ligeramente de Felipe. A mí no me parece que sea un escritor realista porque él odia las apariencias. Y no hay nada más aparente que la realidad. La forma que él tenía de penetrar en una realidad otra, que no es una surrealidad, ni mucho menos el realismo mágico de mujeres que vuelan, etcétera. No lo digo peyorativamente, pero casi. Me parece que él va por otro lado, que es más bien atendiendo al carácter psicológico de los personajes y del paisaje, de una psicología del paisaje, de una psicología de lo solar, de esos pueblos de la costa donde a toda hora son las 12 del día, de esos pueblos ruinosos. Y yo creo es decir, podrá tener unos atisbos de realidad, pero yo creo que no era lo suyo propiamente, ni la realidad ni la surrealidad, sino un entrevero entre el sueño y la vigilia, lo cual lo haría pensar a uno que también podría tener una connotación surrealista. Pero yo creo que no era de la trascendencia externa la realidad. Todo arranca de una realidad en su obra como la de todos, pero de que es una realidad a la que no le guarda el respeto, digamos, del hiperrealismo por un lado, pero tampoco del realismo mágico. Yo quería leer un pedacito muy breve de algo sobre Héctor y el festín de la palabra, porque lo que mayor hay en él es una fiesta del lenguaje, ¿no? ¿Cuál es la magia de este hacedor? El hacernos sentir, asomado como está el mundo desde un hueco de una tapia del patio de su infancia toludeña, los pálpitos y las epifanías del hombre. Si logramos hacernos campo entre tantas sombras y fantasmas que nos asedian en la sordera de los días, para asomarnos con él desde ese mitológico patio, podremos encontrar con Celia, la portentosa mujer que entró en la casa con un alma que penetra un cuerpo, y verla desde una mañana del 26 de diciembre de 1871, cuando vino a fundar la lejanía. Y es que el maestro
logra atrapar el tiempo más allá de Heráclito y más allá de bañarse 3 veces en el mismo río para hacernos cómplices de su mirada. Héctor dice la palabra Dios y es como si tratara a un pariente afincado en el mismo patio, como si Dios durmiera en un corral simulando ser un caballo. Dice la palabra amigo y es como si paseara con Abel y con Caín por los suburbios del paraíso. Dice la palabra ajedrez y los escaques se llenan de torres abolidas como las de Nerval, de peones en duermevela, reyes y reinas de paso lento como sus vastos poderes. Dice la palabra soledad y en un patio, a cualquier hora y en cualquier día, es domingo. La palabra baile y suena a lo lejos la cumbiamba y las velas se truecan en lenguas de fuego como en un nuevo Paracleto. Si es Biblia, la palabra que desliza abre las puertas de su casona y nos lleva por ese manual de horrores que es el libro sagrado, de horrores y vejámenes, sí, pero también de ráfagas de luz, de esa luz que pregunta por nosotros. Vestida de penumbra, la palabra diablo insufla fuego al oído de sus otras palabras, como en las geografías ardidas y en los ríos de 3 orillas de su admirado Joao Guimarães Rosa. Cruzan por la fisura de esa tapia de su patio seres del trasmundo y una ciega como una sombra incolora. Y cruzan también César Vallejo velando un pan entre 2 cirios, o Walt Whitman entre lámparas encendidas, o el abuelo en el retrato con su cuello de tiza y su mostacho de alquitrán. Goya y Onetti intercambian recetas para la soledad y otras viudeces. Todo puede ocurrir en la poesía de Rojas Erazo. Agustín Lara vuelve a vivir como un Lázaro resurrecto. Uno imagina que en vez del talita cumi, del levántate y anda cristiano, que volvió a la vida al vecino de Betania, al poeta le bastó componer un bolero sentimental y cursi, con algo de poesía modernista, para que el cadáver de Lara se largara a cantar. Así de poderosa es la acción de la palabra de Rojas. Pero todo puede ocurrir también en sus novelas. Y así la casa, lo que todos en la familia llamaban pomposamente la casa, no era nada distinto a un montón de fieles y voluntariosos escombros. Como todo puede ocurrir en su pintura, traza un dibujo, se solaza en la materia, ebrio de termentina, diría Neruda, y de la nada del lienzo brota una pareja de amantes. Todo al ensalmo de su arte. Y es que, como dijera Fernando Charri Lara, a propósito de nuestro festejado poeta, leyéndolo está a nuestro lado, de cuerpo presente, un universo de alegría y de duelo. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, Felipe, detrás tuyo hay una pintura de Rojas Erazo. sí, detrás mío hay un cuadro de Héctor, sí. Yo, digamos, es un cuadro que entró a mi casa cuando yo era niño. Mi padre se lo compró a Héctor. Mi padre y él fueron amigos. Mi padre lo compró desde el año 69. Entonces, mi padre fue lo primero que yo había comprado un cuadro antes, pero era un cuadro que yo tardé muchos años en interpretar. Y entonces, un día llegó con este cuadro y lo colgó y nos dijo: no, este es de mi amigo Héctor Rojas Erazo. Y nos empezó a contar de Héctor. Y eran amigos. Entonces, siempre. Y luego cuando ya pues ahora ese cuadro lo terminé heredando yo. Pero Y tú encuentras una relación clara, digamos, entre la pintura de Rojas Erazo y su trabajo literario. Bueno, es una pregunta que va para los dos, además, ¿no? Porque Juan Manuel ha escrito múltiples veces sobre pintura. sí, ¿O eran universos muy separados? digamos, eran, digamos, no sé, no. Juan sabe más pintura que yo, eso lo reconozco. Lo que yo veo en la pintura de Héctor es que, sobre todo, Héctor hablaba mucho de una cosa. Para Héctor, una figura central en su vida era su abuela. Y él contaba cómo la abuela se sentaban en esos pueblos de la costa a mirar pasar la gente, que era una cosa muy provinciana, ¿no? Que todavía ocurre en algunos pueblos. La gente en las tardes se sienta en la ventana o en el patiecito de la casa y ven pasar. Y la abuela parece que le iba narrando, le iba diciendo: mira, ese que pasó ahí
es fulano y este es el asesino. Entonces, Héctor decía que la abuela le iba convirtiendo a todo el que pasaba en personajes. Entonces, la pintura de Héctor normalmente son personajes. Y muchos son personajes que a él le llamaron mucho, las vendedoras de fruta, los músicos y ciertas figuras. Entonces, en ese sentido, yo siempre creo que él cuando pintaba ciertos personajes, a lo mejor estaba pensando en algunos de sus personajes de novela, pero digamos, son de dos distintos rangos estéticos la pintura de Héctor y la literatura de Héctor. Él es mucho mejor escritor que pintor, por supuesto. Juan Manuel, ¿quiere agregar algo? Yo creería lo mismo de la parte final de lo que dice Felipe. Considero que era mucho más notable, notabilísimo escritor que pintor. Con Felipe nos une también otro asunto, y es que yo también conocí en la infancia mía, no en la de Rojas Erazo, soy un poquito más joven, porque era asiduo visitante de mi casa y muy amigo de mi padre porque trabajaban en el mismo diario, primero en el Diario de Colombia y después en el Diario Oficial. Y el Diario de Colombia, tal como lo decía Felipe, que lo abanderaba un hombre con una fama de conservador tremenda, que era Gilberto Alzate Avendaño, pero que no lo era tanto. Por ejemplo, en el momento en que le quieren negar la visa en Colombia a Pablo Neruda para que viniera, el que hace la defensa es un hombre, un conservador, como Gilberto Alzate Avendaño, tu paisano Octavio, que de todas maneras... Mi padre era alzatista. No, claro, claro. Y El mi mío padre también, Alejandro, era muy amigo de Alzate. también. Y Héctor, y Héctor también. Eh, decía eso porque realmente a mí me tocó de niño, muy niño, verlo en una cosa que parece como destinista, jugar ajedrez con mi padre. Eh, Jugaban ajedrez y después con Felipe, pues que no es de la edad de mi padre, pero ajedrecísticamente parece que era mejor que él, porque siempre Héctor lo apaleaba, ¿no? Pero me parece a mí que realmente, volviendo al tema de la pintura, a mí no es un pintor que me seduzca, Héctor. No hay paraíso sin serpiente, es la parte de su obra que no me interesa mayormente, aunque yo recuerdo precisamente de mi infancia que él a veces en la mesa del comedor trazaba algo que llamaba boligrafías, que eran unos dibujos, casi siempre unos rostros de Jesús Nazareno con bolígrafo. Y era una cosa excelente. Hasta hace poco yo tuve uno que en algún trasteo se perdió y me parecía de un trazo extraordinario. Porque el lado que no me gusta a mí ya es viendo, ubicándolo como en el influjo que tuvo sobre él, no Picasso, porque también lo tuvo, como dice Felipe, sin duda alguna, sino el muralismo mexicano, que a mí siempre me ha resultado que es populismo en el arte y que realmente eran cuadros de costumbres. Héctor, cuando componía, yo creo que lo hacía muy bajo esa óptica un poco del muralismo mexicano, que bueno, no sé, a mí no es que me emocione. Y me parece que cuando hace unas cosas más abstractas, más ligadas inclusive a ciertas cosas geométricas, dentro de la figuración, como en el cuadro que tiene Felipe atrás, que me gusta mucho, me parece que él quiebra un poquito con esa influencia, porque en buena parte, sobre todo, lo mejor de la influencia para mí de la pintura mexicana, del muralismo, que es el gran pintor para mí, como diría Cardosa y Aragón, que México tiene tres grandes pintores, Tamayo. Muy bien. Como bien lo saben ustedes, esta es una feria pues organizada por una universidad, entonces buena parte de nuestro auditorio es gente muy joven. Y creo que le debemos recomendar a estas personas un libro para comenzar a leer a Rojas Erazo. Me gustaría, si no les parece mal, que cada uno de ustedes recomiende un libro, el que quieran, obviamente, sea poesía o sea novela, porque estoy seguro que después de esta conversación
muchos estudiantes de la Universidad de Caldas se pueden animar a buscar libros de Rojas Erazo, que entre otras cosas creo que no va a ser fácil tampoco. No sé si Felipe se anima primero, casi que adivino cuál es el libro que va a recomendar Felipe. No creas, digamos, hay una cosa es que sí quiero decirle que Héctor no tiene piedra. No, cualquier libro que lea de Héctor es bueno. Él es un escritor muy potente. Entonces, bueno, la poesía de él me parece más accesible para la gente. Digamos, yo creo que cualquier persona relativamente sensible, dotada, que le guste la poesía, se puede acercar a la poesía de Héctor, porque es una poesía que le habla directamente a uno. Es una poesía de una belleza, de una profundidad, de una contundencia, con unas imágenes. Entonces, acercarse a Héctor, digamos, el enamoramiento con Héctor puede empezar si uno se acerca a su poesía. Lo mismo para quienes les interese, si se acercan a sus ensayos y a sus columnas y a todo eso, que existe una magnífica recopilación que hizo el EAFIT de Medellín, que se llama Vigilia de las Lámparas, que la hizo Jorge García Busta. Cualquier cosa que lean de la recopilación de sus artículos es buena. La novelística de Héctor, por supuesto, es literatura mayor, pero exige, y en eso él era consciente, exige un muy buen lector. Es para gente que realmente quiera entregar. Héctor, leerse seria no se puede si uno no se entrega completamente el narrativo de Héctor y eso. Entonces, si son jóvenes, yo aconsejaría empezar por cualquiera de los libros de poemas de Héctor, cualquiera, leer eso y empezar sus novelas en orden, por supuesto. Es decir, leer primero Respirando el Verano, que inclusive en estos días sale una nueva edición de Respirando el Verano que la hace la editorial Planeta. Está ya en librerías, creo. Ahí está Respirando el Verano, que no se conseguía, perdón. Y luego, pues, en noviembre llega el Arzobispo, que es una novela increíble, Juan Manuel habló de ella. Es una novela maravillosa, también fuertísima, mucho más fácil de leer. Y el que quiera, realmente para mí sí yo los reto, el que quiera vérselas con un escritor de Raca Mandaca, al nivel de Guimaraes Rosa, por ejemplo. Para mí, Celia Sepúlveda es una novela tan grande como Gran Cercado de Heridas. Y pues entre a Celia Sepúlveda. Ok. Y Juan Manuel, ¿con qué recomendaría comenzar? Bueno, pues es que yo creo que lo que dice Felipe, estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Pero yo montaría las primeras lecturas, digamos, en un trípode que serían, por una parte, Respirando el Verano, sin duda, por otra, en noviembre llega el Arzobispo, y por otra, cualquiera de sus libros de poemas y sus notas de telón de fondo, que me parece que son unos textos extraordinarios. Pero me parece que además hay un libro, que fue un libro póstumo, Candiles en la Niebla, que publicó, ahora me perdonarán, no sé si en la Universidad del Norte, una universidad, creo que es la Universidad del Norte, ¿verdad? Sí, que son sus poemas inéditos, posteriores a su muerte fueron publicados, y donde hay la misma belleza en el lenguaje, la misma tensión y pulsión por los amores y los desafectos. Es un libro también que ha pasado desapercibido por ser un libro póstumo, tal vez, supongo yo, pero me parece que otro libro es precisamente Las úlceras de Adán, que entre otras cosas, repito, qué titulador tan extraordinario, ¿no? Contundente, Celia Sepúlveda, nada menos, Las úlceras de Adán. En noviembre llega el Arzobispo, todo es asertivo y tremendo y hermoso, Respirando el Verano. Y los libros de poemas, caramba, de la luz preguntan por nosotros, es una cosa increíble. Agresión de las formas contra el ángel, es un libro de poemas también extraordinario. Y un poema que yo recomiendo para quienes se inician en la lectura, que muestra precisamente esa combinatoria tan extraordinaria de lo coloquial, lo anecdótico y lo surreal, que es La Segunda Resurrección de Agustín Lara. Es un poema de largo aliento que realmente es como de las entrañas de la raigambre popular y de una música
a veces que roza la cursilería, encuentra él tal grado de belleza para escribir ese poema de homenaje a esa especie de Nosferatu del bolero que era Agustín Lara. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos. Realmente me siento maravillado de haber cerrado esta feria del libro de Manizales en su edición número 12 con ustedes dos y hablando además de un escritor tan maravilloso como Héctor Rojas Erazo, que además fue su amigo y del que ustedes hablan con ese cariño y con ese conocimiento que refleja una verdadera amistad. Muy amables a todos los que nos acompañaron en esta feria del libro. Sí, Juan Manuel. Ah, no, que muchas gracias y que solo agregar una cosa, que yo sé que Felipe y yo nos sentimos de alguna manera como huérfanos literarios de Héctor. Por eso me complace estar con él. Muy bien. Muchas gracias a ustedes dos, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo año, ojalá de manera presencial. Esperamos los pasajes. Ojalá que sí. Un abrazo.